Va a estar Ramiro Correa. Vamos a tener al jurado Masterchef Bolivia. Si este no es un programa ecléctico, el ecléctico, ¿dónde está? Exactamente, el chef Marcos González. El gran Ramiro Correa. Estoy contento porque es mi primera vez con Ramiro. Ah, ¿en serio? De una paliza de economía. Perdón, nuestro economista de cabecera. He mirado todas las columnas del otro lado, por bueno, supuesto, pero es la primera vez que estoy en la mesa y bueno, quizás algo aprenda. Para nosotros que somos ignorantes absolutos. A mí me gusta que es un hombre que se trae su mate. Sí, claro. Qué bien. Clave. Ramiro Correa, que ha estado en las noticias últimamente, ¿eh? Gira mediática. Gira mediática de Ramiro Correa. Han visto su cara por algún canal de televisión. Han leído su nombre, por ejemplo, en un artículo de Montevideo Portal, nuestros amigos de Montevideo Portal, que por ejemplo, esto es de la semana pasada, dice, el Estado uruguayo dejó de estar alineado con su economía, esto es entre comillas, según un estudio del CED. Y de eso queríamos hablar contigo, Ramiro, porque el pasado jueves fue presentada una investigación llamada El peso del Estado en Uruguay. Exacto. Diagnóstico y consecuencias. Obviamente fue llevada a cabo por el Centro de Estudios para el Desarrollo, y ahí Ramiro Correa ocupa un papel muy importante. Y bueno, hay algunas conclusiones, ¿no? El tamaño y la estructura del Estado uruguayo dejaron de estar alineados con el nivel de desarrollo del país y con la capacidad de su economía para sostenerlo, y además se respalda la conclusión con 5 hallazgos principales, que eso es lo que queremos destripar contigo, esos hallazgos que arrojó este estudio. Pero vamos de a poco, vos llevanos, decinos, como para que lo entendamos. Perfecto. Nosotros, que somos ignorantes y ciegos de la economía. Perfecto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá de nuevo, como cada 15 días. Exacto. Sí, efectivamente, el jueves de la semana pasada presentamos esta investigación que hace un tiempo ya la estamos haciendo. Bien. La idea es el peso del Estado en la economía uruguaya como un diagnóstico y una comparación internacional, ¿no? Porque solo medirlo por sí mismo nos parece un poco, digamos. Lo que está bueno es compararlo con otros países comparables, ¿no? Ya te digo, debe ser un peso pesadísimo. Exacto. ¿Ustedes qué les parece? ¿Tenemos un Estado grande? Un elefante. ¿O no? ¿Qué les parece? Es un elefante. Ok. Sí, soy víctima de años de quejas al respecto, sí. Perfecto. Sí, sí. Bajen el costo del Estado, por favor. Bueno, un poco va por ahí, efectivamente. En primer lugar, como el primer hallazgo es justamente constatar esto de que el peso del Estado en la economía uruguaya es elevado, comparado con nuestra propia historia. O sea, que hay un primer punto que es interesante, o sea, decir, nosotros creemos, o en el colectivo está esta cuestión de que siempre tuvimos un Estado grande y que esto siempre fue así. No necesariamente. No necesariamente. Cuando uno va 20 años atrás, teníamos un Estado que era bastante más chico, que 20 años atrás nomás. Bastante menos, ¿Sí? Exacto. Ni que hablar de la apertura democrática en delante. Okay. O sea, ha sido una decisión deliberada del sistema político y de la sociedad que convalida mediante las elecciones un Estado que ha ido agrandándose. Ahora, ¿no? El artículo menciona estar alineado. Este desalineamiento, ¿cuándo sucede? Bueno, este fuerte crecimiento del peso del Estado en la economía uruguaya empieza sobre todo a partir del 2005. Okay. Por una combinación, digamos, primero un factor de que la economía uruguaya a partir del 2005-2006 entra a crecer fuertemente dado el boom de commodities, un contexto internacional extraordinario que se dio casi por una década. La bonanza. Exacto, lo cual le permitió al Estado que recaudaba mucho y podía gastar mucho y poder financiar eso sin mucho problema. Y luego, obviamente, a partir del 2019, sobre todo en delante, empieza como un estancamiento de la economía y por lo tanto el Estado empieza de vuelta, no a retraerse, pero queda más o menos estabilizado, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es grande el Estado? Bueno, cuando miramos un indicador que se llama la presión fiscal, que es un indicador muy simple, lo que mide es todo lo que se recauda de impuestos, de tasas, todo lo que nos cobra el Estado sobre el PBI, que es la riqueza que generamos año a año. Eso en el 2025, que es el último dato año cerrado que tenemos, da 27,1. O sea, 27,1% del PBI lo extrae el sector público mediante impuestos, tasas, todo lo demás, para financiarse a sí mismo. 27 puntos del PBI, ¿no? ¿Por qué decimos que esto es alto? Bueno, cuando miramos el promedio de América Latina, esto está entre 21 y 22. ¿tá? O sea que ahí hay claramente 6 puntos por lo menos de estando por arriba del promedio de nuestro continente. Cuando uno compara, por ejemplo, con un país que para mí es el comparable Uruguay, que es Chile, dado que tenemos prácticamente el mismo PBI per cápita, mismo nivel de desarrollo, similar. Bien. Chile tiene un peso de 21 puntos en la presión fiscal, o sea, considerablemente menor. Y luego, cuando vamos a la OCDE, que es el Club de Países Ricos, Desarrollados, sobre todo está centrado en Europa y algún país más,
Esa presión fiscal es más alta, es 34,1 en promedio, pero Uruguay se aproxima justamente a esa presión fiscal. No es la misma, pero A la de está los bastante países cerca. ricos, Exactamente. Entonces tenemos una presión fiscal De de país un rico. Estado europeo, Sí, claro. pero los resultados claramente se alejan de ahí. Entonces, en primer lugar, la presión fiscal en Uruguay es elevada dado nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de PBI per cápita, nuestro nivel de productividad de la economía y sobre todo la tasa de crecimiento de la economía que sostiene eso, Claro. que es baja, claramente. Claro. ¿Ah? Entonces eso es como un primer punto. En segundo lugar, nosotros lo que hicimos fue, bueno, esa presión fiscal es para financiar el gasto público, que es mayor que la presión fiscal. Dijimos 27,1, el gasto está en 31 puntos del PBI más o menos, o sea, con toda esa recaudación que ya es alta, igual no cubrimos el gasto del Estado y por eso tenemos un déficit crónico, ¿ah? Que genera deuda, que es el costo diferido, digamos, de tener un Estado grande. Cuando miramos adentro del gasto del presupuesto, nosotros identificamos 3 anomalías que tiene el Estado uruguayo comparado con la OCDE y con Chile. Bien, a ver. En primer lugar, lo que se llama servicios públicos generales, que es como el costo de administrarse al Estado a sí mismo. Uruguay gasta más o menos 17% de su presupuesto en esa partida, que es más alto que lo que gasta la OCDE y lo que gasta Chile. O sea que tenemos un alto costo de administrar nuestro propio Estado. Exacto, Sí, bien. o sea, tenemos un Estado grande y que como es grande, gasta además mucho en administrarse a sí mismo. ¿Ah? Bien. Luego vemos 2 anomalías que son las más interesantes. En primer lugar, en educación. ¿Ah? Cuando nosotros Claro, vemos... está pensando en Chile y Chile le va mucho mejor en pruebas PISA, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Ah, y Cuando el gasto nosotros menor. vemos el gasto en educación en el total del presupuesto, en Uruguay es más o menos un 17,5% del presupuesto. O sea, priorizamos la educación. Es uno de los rubros que más financiamos como sociedad. Ok. ¿no? En Chile ese valor está en el entorno de 15 puntos, o sea, es menos. Y en la OCDE es entre 10 y 11% de su presupuesto. O sea que Uruguay es el que más gasta en términos de su presupuesto total en educación con esta comparación, pero los resultados no acompañan este Claro. resultado. Uruguay es el que le va peor en esa comparación. Claro. ¿Ah? Lamentablemente la tasa de egreso de culminación, tasa de culminación de educación media superior, o sea, terminar secundaria, entre 3 y 5 años de rezago, considerando eso, ¿no? En tiempo y forma, Uruguay actualmente está en 50%, Ok. lo cual para mí es dramático y es un tema que se habla poco Sí, y sí. es muy grave, ¿tá? O Sí. sea que solo 1 de cada 2 jóvenes que deberían terminar el liceo lo están haciendo. ¿tá? ¿Y por qué es grave? Porque el promedio latinoamericano está en 65%. Y Chile, por ejemplo, que gasta menos en educación en términos del presupuesto total, egresa casi un 90% Claro. de los jóvenes. ¿ah? Por lo tanto, ahí, en términos economistas, hay una función de producción que no está dando los resultados que uno querría. O sea, se prioriza presupuestalmente, pero los resultados no acompañan. Lo mismo pasa con las pruebas PISA, ¿no? Que ahí habla más de la calidad de esa Claro. educación, ¿no? O sea, dan por abajo de Chile, dan por abajo de la OCDE Sí, sí. sistemáticamente. Incluso por debajo de los propios objetivos de la ANEP, que se Claro, propone sus claro. propios objetivos, ¿no? O sea que ahí hay un gasto importante del sector público que no está dando los resultados que... No hay retorno. Exacto. Es administración, educación. Falta un tercero. Seguridad. ¿no? Ok. Seguridad, cuando Hubiese ido, uno ve... hubiese ido por nafta o gas combustible. Bueno, eso también lo vimos y ahora vamos a hablar. Seguridad, Uruguay de vuelta, comparado con OCDE y con Chile, gasta más en términos de su presupuesto total, un 7,5%, pero lamentablemente nuestra tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se cerró en 10,7 Es el año altísimo, pasado. claro. En Chile fue 6,4, ¿tá? Casi la mitad. Y en países europeos de la OCDE está entre 1 y 2. O sea, Sí, sí, lejos. lejísimos. O sea, de vuelta, se prioriza en términos presupuestales Claro. y los resultados son malos. Y acá estamos hablando de nada más ni nada menos que homicidios, ¿no? O sea, que Sí. es algo efectivamente Sí, grave. claro. ¿tá? Es debido a muerte. Exactamente, literalmente, Sí. ¿no? Entonces, ahí tenemos esas 3 anomalías que conviene revisarlas, ¿no? Y acá hago un spoiler que es, este trabajo va a tener una segunda parte que va a culminar en el 2027, que va a tener que ver con meterse adentro de esas bolsas y ver efectivamente qué es lo que está pasando. Pero además, Ramiro, perdóname, Sí. conviene revisarla si es porque uno lo que piensa es, pero necesita más presupuesto, necesita más guita, no, al contrario. Esa- Estamos dando más, le Claro. estamos dando la plata que le damos que gastan los países europeos. Exacto. O Ese, sea, es el gran ese es el pulso natural. Que uno Claro. quiere decir, bueno, hay que poner plata. Bueno, pero No. miremos los resultados. Claro, ¿no? claro, O sea, porque claro. no es solo poner. Claramente no es solo poner dinero. Claro. Y sí, ¿no? ha quedado demostrado. Exacto. Mm, mm. Luego tenemos lo que tú decías por ahí. Tenemos también un Estado que tiene un rol empresario bastante importante en la economía uruguaya, ¿no? Por medio de un despliegue de empresas públicas Seguro.
de propiedad estatal y monopólicas, que es una combinación difícil de encontrar hoy en día en el mundo. O sea, Bien. un Estado que posee empresas públicas que además son monopólicas. Claro, ¿Ah? claro. Porque hay muchos estados que tienen empresas pero que compiten Claro. en el Sí, mercado, sí, sí. ¿no? Bueno. Entonces, nosotros Tenemos dijimos, ANCAP, ¿no? Sí. por ejemplo, Sí. dijimos, tomemos el caso ANCAP, que es bastante canónico, Claro, ¿no? En ese claro. sentido. Y claro, cuando nosotros lo comparamos, el precio del combustible, el litro de nafta y el litro de gasoil medido en dólares, con Chile y con Brasil. ¿Por qué? Porque tienen esquemas medianamente comparables con el Uruguay y son economías que tienen mercado de combustibles competitivos. O sea que hay más de una empresa que produce ahí. Luego de medir 213 meses del precio de los combustibles, gracias a la gente de SEG Ingeniería, que le mandamos un saludo, que nos facilitaron esos datos, que fue clave, que ellos los sistematizan y todo, Uruguay paga en promedio en todos los meses un 40% por encima de esos países el precio del combustible. Terrible. O sea, es una brecha estructural y estable a lo largo del tiempo. Y que cuando baja el precio internacional del petróleo, esa brecha, lejos de cerrarse, se agranda comparado con estos países. O sea que el precio de los combustibles sigue otros fundamentos que no es tanto el precio del petróleo, que es el que debería ser. Es como ¿no? un atraso raro, porque Claro, y ahí eso traducido en plata, ¿cuánto es? Bueno, si uno calcula esa prima promedio por los volúmenes consumidos en los últimos 10 años, te da que comparado con esos países tenemos un gasto extra en combustibles de 678 millones de dólares al año. Chao. Lo cual es un 0,7, 0,8 punto del PBI, nada más ni nada menos. Que no solo nos duele a nosotros los usuarios que tenemos un auto, sino la producción, básicamente. Sí, ¿no? totalmente. O sea, claro. esto Obvio. muchas Todo el veces engranaje. es el freno a procesos productivos, Claro. a inversiones que vienen, o como hemos visto que somos todos testigos, cuando viene una inversión muy grande al Uruguay, ejemplo UPM, una más que pide exoneraciones fiscales, Claro. o sea, te está diciendo, tenés una carga impositiva elevada, te pide tarifas beneficiadas, ¿no? Subsidiadas. ¿Ah? Entonces, tenemos un sistema general para todo el mundo que es perforado puntualmente para que vengan procesos productivos, pero eso es una señal de que hay una carga impositiva y el precio de los combustibles que es elevado. Y después, por último, nos metimos en el rol del Estado como empleador. Ok, ¿Ah? a ver. Entonces, recordemos que el Estado, números 2024, que es el último que tenemos disponible, emplea a 301.000 personas en Uruguay. ¿Tá? O sea, es el agente individual que más contrata gente a la economía uruguaya. Bien. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, perfecto, eso, ¿qué tal? Bueno, si uno lo compara con el continente latinoamericano, Uruguay estaba en el podio, digamos, De funcionarios públicos. funcionarios públicos con respecto a la población económicamente activa, más o menos un 17%. ¿Ah? Campeones en funcionarios públicos. Pero, Exacto. Entonces- pero eso explica algún tipo de necesidad. O sea, Bueno. hay una extensión de servicios, hay algo que veas ese Bueno, pulpo crecer quedan y- las dudas justamente, ¿no? Porque cuando uno mira la última década, sobre todo los últimos 15 años quizás, donde más han crecido los funcionarios públicos es en estos sectores, educación, seguridad, que no han dado los resultados Claro. que uno querría, ¿no? Claro. Y hay un efecto puntual, que es que cuando uno mira la estructura salarial del sector público, es perversa en dos sentidos. En un sentido es que los salarios de las tareas más básicas de la función pública tienen un premio comparado con el privado. O sea, ganan en promedio, con un estudio que nosotros citamos, internacional, un 15% más que en el sector privado. O sea, alguien que, pongamos una tarea bien simple, no sé, que hace fotocopias en una oficina, si trabaja en el sector público, en promedio tiene un 15% más de salario Claro. que lo que obtendría en el sector privado. Claro. ¿Ah? Si uno aplica esa brecha a la masa salarial que debería aplicarla, que es más o menos el 60% del sector público que está en tareas básicas, te da un sobrecosto salarial de 360 millones de dólares al año. Pero esto va para los dos lados, porque en las tareas más complejas, las que requieren más capacitación, las tareas más técnicas, una dirección nacional, Claro. una asesoría, comparado con el sector privado ganan menos, ¿no? O sea, pasa al revés. Entonces, es muy difícil en este sentido atraer talentos del sector privado, del sector Lo público. hablábamos en la columna anterior. Porque, Sí. claro, gana mucho menos. Y sí. ¿No? O sea, y la verdad que en esos casos, por suerte, hay ejemplos de todos los gobiernos donde gente que uno sabe que Que efectivamente resigna. perdió muchísimo Claro, salario por claro. servir al país, básicamente, Claro. pero uno no puede estar dependiendo De esos la héroes, voluntad. sin Exactamente, capa. exactamente. Me pregunto desde la total ignorancia, ¿no? Pero ¿cómo se termina construyendo una pirámide invertida así, ¿no? En el sentido donde los cargos de menor requerimiento ganan más que el. Claro. O sea, Bueno. ¿cómo se llega a este punto de esta. Se ha llegado, desde mi punto de vista, en base a
negociaciones salariales y una política salarial del sector público equivocada, que ha tendido a achatar la pirámide de remuneración en el sector público, donde siempre se ha privilegiado aumentos salariales para los que menos ganan dentro del sector público y menos para los que ganan más. Entonces eso, en detrimento de eso, obviamente, pero uno puede entender por una cuestión redistributiva quizás o lo que fuera, pero cuando uno se aleja un poco y ve el promedio del salario del sector público comparado con el sector privado, y terminan ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido ahí tenemos como un problema interesante. Y hay otra cosa del sector público, y cierro y veo preguntas, que si uno lo compara la evolución del empleo en el sector público y el salario, comparado con cómo está la economía, en el sector privado, ¿qué pasa? Cuando la economía viene medio mal y hay aumentos salariales, se ajusta por empleo. O sea, el empresario que hace, bueno, despide gente. Si no va muy bien la economía y tengo que pagar más salarios por las negociaciones colectivas, todo lo más, ajusto por empleo. En el sector público esa restricción no existe. Cuando uno toma 15 años, por ejemplo, lo que ves que en la enorme mayoría de los años, sin importar si la economía está bien, mal o más o menos, sube el salario y sube el empleo, lo cual es desconocer la restricción que el sector privado sí está enfrentándose. Y genera una grieta de percepción real de la sociedad, de su economía, porque familias que capaz que están más ligadas al sector público deben tener una percepción de cómo está la economía muy distinta a los que están ligados al sector y después privado. Sucede, no sé, en países vecinos hablan de casta, por ejemplo, que no siempre es así tampoco, ¿no? Como siempre hemos dicho, o sea, hay mucha gente, me animo a decir la mayoría del sector público, que trabaja, que se esfuerza, que hace bien su tarea. Claro, completamente. Pero después por este tipo de cosas termina pasando eso, ¿no? Voy a rescatar una pregunta acá de la audiencia. Yo no sé en qué momento hablaste de una brecha. ¿Cuánto de la brecha es por diferencial de impuestos y cuánto es por ineficiencia? No sé si la captás, porque en un momento hablaste de una brecha que había ahí. Debe ser de los combustibles. Quizás. Cuando aprovecho y tomo eso, cuando nosotros vemos esa diferencia en el precio de los combustibles en Uruguay, ¿por qué son más caros? Ahí va. Buena parte de eso es por la carga impositiva. Si al oyente que está escuchando tiene que ver con que Uruguay. Que tiene un peso. Vos decías de la otra vez, ¿cuánto es? Y es un peso, como un 50% al menos, ¿no? O sea, Uruguay ha utilizado los combustibles, los distintos gobiernos, como mecanismo de recaudación, porque están cargados fuertemente de impuestos, que en otros países de la región no es así. Bien. ¿No? Ramiro, ¿qué se hace con todo este arsenal de números y diagnósticos y de estudios que están ahí arriba de la mesa? Claro, mi pregunta iba ligada a eso, es si existe algún nivel óptimo de gasto público para el modelo uruguayo, o sea, ¿cuál es, hacia dónde? Exacto. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que retomo algo que dijo Aldo Lema, que estuvo en la presentación del documento, que es un economista muy reconocido aquí en Uruguay, que retomó las palabras que dijo Sebastián Piñera en su momento, el presidente de Chile. En la primera charla como oficial que hizo el CED hace 10 años, Sebastián Piñera dijo: el Estado cuando está desequilibrado porque hay mucho es asfixiante, y cuando hay poco es, ¿cómo es que decía él? Es angustiante, ¿no? O sea, entonces ahí hay como una cuestión de un equilibrio. La pregunta concreta, ¿hay un valor óptimo? Lamentablemente no lo hay. No hay que decimos, bueno, si todos los países tienen 35% de Estado, estamos bien. Y eso es un error que muchas veces uno ve en analistas, ¿no?, de estos temas, que dice, en Europa, mirá la presión fiscal, es 40%. Entonces Uruguay tiene que subir los impuestos. O en campaña política que te dicen tenemos que llevarlo a 40%. Eso es un error tremendo. Yo lo que te diría es que nosotros tenemos que tener un tamaño del Estado que permita que el sector privado genere riqueza, que te lleve a una tasa de crecimiento de al menos 3% al año. Hoy Uruguay está creciendo 1% al año. Y las perspectivas no son buenas tampoco. Y tampoco tenemos perspectivas de un alza de todo. Entonces, cuando uno empieza a ver ciertas señales de las mega inversiones, cuando vienen, te piden exoneraciones fiscales y de tarifas, te está dando la señal el propio sector privado de que son muy elevadas, ¿no? Entonces, nosotros desde el CEDE entendemos que la presión fiscal que tiene Uruguay ya es elevada, que deberíamos ir a una reducción del tamaño del Estado en la economía uruguaya, por lo menos de 2 puntos del PBI, estoy hablando de más o menos 1.600 millones de dólares, ¿tá? Y bueno, y eso es nuestro diagnóstico. Nosotros creemos que tiene que ir por ahí, que Uruguay ya tiene un Estado demasiado grande y que está perjudicando la tasa de crecimiento de nuestra economía. O sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, ese Estado grande, en la economía en la que está inserto, no está generando la riqueza para financiarlo. Entonces ahí estamos teniendo un problema, que es algo que quizás hace 10, 15 años era una herejía plantearlo, ¿no? Y hoy en día, cuando uno empieza a ver no solo la región, sino países con estados presentes, desarrollados, de bienestar, no sé, Canadá, algún país nórdico, escandinavo,
han habido no solo recursos, digamos, discursos, sino acciones hacia eficiencia del Estado, claro. medir efectivamente qué se está gastando, qué está rindiendo y qué no está rindiendo, ¿no? Porque es un problema que está sucediendo en muchos países, incluso ya desarrollados. Pero siempre hay costos, ¿no? No, Sí. conecto con dos cosas. Primero, total. desde la entrevista del viernes de Juanchi con Jaime Saavedra, que él hablaba justamente del uso inteligente de los fondos. Exacto. Preguntarte si el CED, o capaz que eso trasciende de ustedes, pero ven que haya alguna entidad pública o alguna empresa pública que sea algún tipo de que tengamos dónde agarrar y decir, este es el modelo, alguien está haciendo las cosas bien en el esquema público de hoy en día, hay algún lugar donde diga, bueno, es por acá, Claro. o todavía no estamos en ese lugar. Bueno, yo, a ver, en términos de resultado fiscal, digamos, es muy difícil como separar porque es toda una bolsa a la que está ahí las empresas públicas. Tomar como ejemplo cuando son todas monopólicas, Claro. o sea, No hay monopolios legales, digamos, que no tiene una competencia que, digamos, sí, yo siempre digo, bueno, el caso, por ejemplo, de una estructura de funcionamiento que funciona muy bien y es técnica profesional es el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central del Uruguay tiene un ejemplo de burocracia tecnificada, formada, con buenas remuneraciones, pero que su trabajo es serio, ¿no? O sea, tenemos yo que sé, el Instituto Nacional de Estadística, Claro. es un organismo muy técnico que funciona Sí, muy pero bien, ¿no? Nos provee contenido a todos. Exactamente, O sea, sí. ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, obviamente que hay luces dentro del sector público, no es todo malo, ni mucho menos, ni acá la propuesta es eliminar al barrer. Justamente cuando nosotros hacemos foco, es decir, hay cosas que acá llaman la atención, que en la comparativa internacional son un exceso, metámonos ahí. Y es justamente el trabajo que vamos a iniciar sobre finales de este año y se va a presentar el año próximo, decir, bueno, si este es el organigrama del Estado, nosotros Claro. del CED sí creemos que hay partes que hay que eliminar, que hay que Claro. cerrar, ¿no? O sea, esto, desde nuestro punto de vista, no se soluciona gestionando un poquito mejor la realidad. Sí, Es con partes que tenemos que discutir como sociedad. Sin apelar a la Efectivamente, motosierra, Sin digamos. apelar a la motosierra, pero efectivamente decir, ¿realmente el Estado tiene que tener este servicio con esta cantidad de gente? ¿Cuál es la productividad? O sea, ¿cuál es la eficiencia que hay detrás de esto? ¿No? O sea, si Sí. eso es un estudio que nosotros por lo menos lo vamos a encarar, lo vamos a hacer público el año próximo. Y después esto, como todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, depende de la voluntad política del gobierno de turno, claramente, ¿no? Interesante, porque es como que hay una concientización al respecto. Yo conozco gente que trabaja en el MIDES y que también están viendo la cartera de planes que había y reduciéndola por este mismo motivo. Exacto. O sea, no es algo... No. Capaz que no se dice tan alto desde el poder de Claro. turno, pero es algo que siento que está en la cabeza, que Que es una hay- preocupación real. Exacto, que hay espacios para la eficiencia, sin lugar a Claro, dudas, ¿no? claro. Y luego, una discusión más de fondo, Sí. que es efectivamente el tamaño y las funciones que creemos que el Estado tiene que dar. Y bueno, pero me quedé pensando en eso que vos decías hace un rato. Plantearlo hace un tiempo era una herejía. Y Sí, ahora, claro. ahora sí tenemos más elementos sobre la mesa, quizás. Pero la reforma del Estado es la madre de todas las reformas, se ha dicho, ¿no? Desde la apertura democrática se habla Por de la eso, reforma del exacto, Estado. por eso mismo. Sí, Pero exacto. nadie va al hueso con ese asunto, ¿no? Exacto. Digo, nadie ha podido ir. Y no, eso que queda ahí pendiente en la discusión política, con elementos arriba de la mesa como estos que arrojaron este estudio, ¿no? Exacto. Sí, encontrar un consenso más que nada, ¿no? También. Exacto. Esa es un poco la idea del trabajo. Bien. No es de una aspiración ideológica, ni mucho menos, No, sino claramente. de poner datos concretos sobre la mesa, comparativa que fue hecha seriamente y que creemos que es con los países que hay que compararse. Y bueno, y en base a eso cada uno sacará sus conclusiones. Ramiro, la presentación fue el jueves. El jueves, exactamente. ¿Y habían actores políticos en esa presentación? Había, a ver, déjame hacer memoria. Bueno, el político que sobresale, que estaba ahí, es el expresidente de la calle Herrera. Estaba estuvo la allí calle Herrera. presente, Ok. en primera fila. Pero ahora del Eh, gobierno, figuras del de gobierno. ahora del gobierno me animaría a decir de vuelta. Por Sí. suerte había mucha gente. Sí. Me animaría a decirte que no había nadie del Estaba sistema político la actual. crema y la nata de la economía, pero más no de la política. Exacto, ¿No? exactamente. Bien, muy bien. Ramiro Correa, nuestro economista de cabecera, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, nos vino a presentar un poco los resultados de este estudio que hablan del peso del Estado en la economía Que uruguaya. está Ya publicado, en la ¿no? página, Eso. pueden Eso, entrarlo eso. y creo Bien. que hoy mismo en nuestro canal de YouTube va a estar la charla también. La subida charla, la presentación perfecto, que hicimos. te tuvo a ti como Sí, protagonista. lo presenté yo y después comentaron. ¿Nervios o no? Un poco, Tranqui, no, un poco. tenés una soltura. Pero tengo el rol de, viste que yo soy docente hace muchos años y eso te da como un poco de cancha. Se nota claramente. Bien, felicitaciones, Muchas gracias. Ramiro, estos aplausos que Muchísimas suenan gracias, sí. Muchas Muchas gracias. son ustedes. para vos.
Y nos estamos viendo un lunes no, un lunes sí, un lunes no, un lunes sí. Lunes Así, que viene no, pero el otro sí. esta es nuestra cadencia. Gracias. Nos vemos, Me que pasen fui bien. con mucha información. Eso. Mi primera Son experiencia con papeados, Ramiro. papá, ¿viste? Realmente muy claro a la hora de hablar. Gracias, Ramiro. Sí, un fenómeno, realmente. Muchas gracias, Ramiro. Un crack. Ahí pasó Ramiro Correa. Y uno queda con la Es como que uno queda con- sensación de que dejen de robar la plata.